Aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Juan capítulo 16, versículo 12. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Palabra del Señor. Pablo se encuentra en una ciudad que en sus tiempos era un centro cultural fundamental, Atenas, la gran ciudad de Grecia. Atenas era el lugar donde se encontraban los templos de los dioses griegos. Dice la palabra del Señor, Pablo llega a Atenas y entonces dice, se presentó en el Areópago. ¿Qué era el Areópago? La palabra Areópago literalmente significa colina de Ares. Ares era el dios de la guerra de los griegos. Entonces, normalmente los griegos iban al templo de Ares, es decir, al Areópago, para invocar a Ares, dios de la guerra. Dice la palabra, versículos anteriores, aunque yo no lo menciona, pero versículos anteriores dirá que había presentes en el templo un grupo de llamados epicúreos y un grupo llamado estoicos. Y básicamente, ahorita te explico, eran dos grupos extremistas. Los epicúreos eran filósofos que, digamos, proponían en líneas generales el goce del placer. No solamente el placer sexual, sino el placer mismo, ¿no? El epicúreo decía, hay que huir ante todo del sufrimiento, especialmente del sufrimiento y el dolor corporal. ¿Por qué es importante resaltar esto? Porque hoy pareciera ser que hay muchos seguidores de Epicúreo que no quieren sufrir. Podríamos llamar que hoy sectas protestantes, sobre todo esta secta toda pichurrienta y coachalotera, pare de sufrir, es epicúrea. Hermanos, usted debe de parar de sufrir, dicen los brasileiros. Es una secta epicúrea, no quiere sufrir, gozar. El evangelio de la prosperidad. Pero también estaba otro grupo llamado estoicos. ¿Qué eran los estoicos? Básicamente decían que tendría que haber una renuncia completa a lo material. Lo material no sirve para nada, ¿no? Hay que vivir solo guiados por la razón. Entonces eran dos grupos contrarios. Y Pablo se encuentra en un templo pagano frente a este tipo de personas. Un grupo de personas politeístas que creían en muchos dioses. Pablo se enfrenta con una realidad muy difícil. Y dice la palabra que entre tanto ve la estatua, dice, del llamado agnostos theos en griego. Es decir, al Dios agnostos, al Dios desconocido. Y Pablo es inteligente. Pablo sabe que tiene que hacer un acto que se llama inculturar el Evangelio.
Y toma de referencia, dice, esta estatua que ustedes tienen al agnostos teos, es decir, al Dios desconocido, de este Dios yo les vengo a hablar. No es que era ese, pero Pablo tenía colmillo. Pablo era inteligente, básicamente era algo así como la mezcla entre peruano, ¿no? Inteligente como los peruanos, ¿no? Más o menos, no tanto, no duermen. Dice la palabra, Pablo, en un intento de inculturalizar el Evangelio, se encuentra con un problema. Y hoy aprendemos algo de esta acción de Pablo. Número uno, Pablo nos enseña que siempre es válido los métodos de evangelizar que sean sanos. Ojo, pero aquí hay un peligro porque a veces mezclamos en cosas donde no. Pablo sabe que utilizando este método puede atraer a muchos al corazón de Cristo. Y hoy nos enseña que siempre es válido los métodos llamados lícitos para evangelizar. Casa por casa, en los parques, en las calles, en el internet. Digamos, métodos lícitos. Nos propone Pablo una pastoral más activa. Ojo, una pastoral activa, un método correcto, pero que ante todo busca respetar la dignidad de la persona, sin renunciar a la verdad. Segunda idea que podemos sacar de la acción de Pablo. No siempre tendremos éxito, porque Pablo empieza a hablarles, la gente lo escuchó. Cuando el pueblo deja de escuchar a Pablo, cuando Pablo pronuncia una palabra, resurrección. Cuando Pablo comienza a hablar de la resurrección, la gente la tenía atrapada. Pablo era lengua buena, pues. Cuando escucharon resurrección, ya vas a empezar con tus cosas. Vete. No, después, otro día hablamos. Ya empezaste con tus tonterías de la resurrección. No nos interesa. Esto nos enseña que no siempre vamos a tener éxito en nuestras iniciativas, aunque puedan ser buenas. ¿Por qué? Porque depende no solamente del entusiasmo de la persona y de la voluntad divina, sino también depende del corazón dispuesto de la gente. Y muestra de ello es que Jesús dice, ningún profeta es bien recibido en su propia patria. El problema, a veces la gente le echa la culpa a los demás, ¿entienden? Voy a poner un ejemplo, ¿no? Como aquel despistado que dice, ¿no? Teniendo buen gobernante, será buen pueblo. No, señor, es una imaginación de un drogado, estás mal. Porque usted puede tener el mejor gobernante. El problema no es el maestro, el problema es el alumno. Y les voy a poner el ejemplo. Porque usted puede tener el mejor maestro y no ser el mejor discípulo. Y muestra Dios Jesús. Los 12 tuvieron el mejor maestro. Y sin embargo, uno lo negó, otro lo traicionó y otros tuvieron miedo a la hora de la crucifixión. El problema no es el maestro, el problema somos nosotros como cultura. Como aquel que dice, se quejan hoy en día, ¿no? Que van a prolongar la cuarentena. Es una realidad bien marcada. Y le echamos la culpa al gobernante cuando el burro somos nosotros. Los cabezones somos nosotros porque queremos andar saliendo. Ya nos carcome, la bendita cola les pica. Estar saliendo a la calle, ¿no? La culpa, y le echamos la culpa al gobernante cuando es responsabilidad de nosotros, ¿no? Por eso no siempre los proyectos que empecemos, aunque muy buenos puedan ser, no siempre prosperan. Y no es porque haya sido problema nuestro, sino porque no hay disposición en los demás. A veces en las parroquias así pasa. Comenzamos con un proyecto de evangelización y típico, comienzas un grupo de 40, 50, al final te quedas con 3 abuelitas y las mismas de siempre. La chimuelita, la sorda y la muda. Es el pan de cada día en cada parroquia. Sin embargo, como no todo tiene éxitos, es algo bueno, porque esto nos permite analizar, nos permite evaluar, nos permite
buscar e innovar nuevas formas para predicar el Evangelio. Ojo, siempre y cuando se haga de manera prudente. Porque a veces con este argumento alguien puede decir, ok, entonces en misa hagamos teatro, ¿no? Parecito que hace teatro con muñequitos para que el niño entienda. Es porque no le entra. Hacen abusos litúrgicos para que la gente sienta bonito. Entonces le agregan cosas a la Santa Eucaristía, le quitan cosas, la mutilan, hacen lo que se les pega a su gana con la liturgia. Y no se puede. Cuando hablamos de innovar significa fuera del culto. Innova lo que tú quieras, siempre y cuando sea de manera prudente, sincera, apegada al sentir de la iglesia. Lo que dicen los latinos, sentire cum ecclesiae, en latín, en español, sentir con la iglesia. Porque hoy se dan iniciativas en la iglesia que se hacen sin el sentir de la iglesia. Y por eso fracasa. Tercer cosa que podemos aprender. Nuestra predicación no siempre caerá en tierra fértil, ni el resultado será siempre alentador. Y muestra de ello es esto. ¿Cuál fue la paga de Pablo por haber predicado? Dice la palabra. Entonces, veamos la primera lectura. Entonces, al oír hablar de la resurrección de los muertos, algunos, ¿qué hicieron? Se burlaron de Pablo. Hoy aprendemos que podemos predicar y habrá gente que siempre va a ser, cizañoso, va a sembrar cizaña en las parroquias. Es normal. Yo me imagino que el día en que no sucede esto es porque es el fin del mundo. Nunca falta el que le guste inyectar veneno en las parroquias, ¿no? El chismosillo, el que le gusta murmurar, la chismosilla. Pedir a Dios por su conversión, falta de conversión en el fondo, ¿no? Que en vez de ver el bien de la comunidad, la cosa es fregar, burlarse. Y dice la palabra, Pablo predica la verdad, ¿y cuál fue su paga? Burla. Entonces, no podemos, si a Pablo de Pablo se burlaron, que era un gran predicador, Dios santo, ¿qué no nos va a pasar a nosotros? ¿Qué esperamos nosotros? ¿Por qué? Porque el veneno contra la fe, ¿saben cuál se llama? El veneno más peligroso contra la fe se llama indiferentismo. Indiferentismo. La gente hoy ni cree en Dios, o si cree en Dios, no me interesa la iglesia. O creen en Dios, pero no en la iglesia. Hoy las adolescentes dicen, Dios, está bien, sí. Iglesia, orar, sí. Iglesia, no. Como el que dice, básicamente, quieren la leche, pero matan la vaca. Burro de primera clase, ¿no? Nuestra sociedad actual no está lejos de los atenienses, ¿saben? ¿Por qué? Porque dice la palabra que los atenienses creían en muchos ídolos. Y los atenienses, los griegos, se dejaban influir por la creencia de los ídolos. Y ojo, hoy no estamos lejos de los atenienses. ¿Saben por qué? Porque al igual que los atenienses, nos creamos ídolos que influyen poderosamente en nuestra vida. Y les voy a poner un ejemplo. Vean. Parece mentira, pero nos vamos creando ídolos. Ídolos que son a veces cantantes, futbolistas, artistas. Y viene la pregunta, ¿y Jesús dónde lo dejamos? Pongo un ejemplo. Hoy los jovencitos, los adolescentes, se visten como el cantante de moda. Se cortan el cabello como el cantante de moda. La moda. ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? No tienen identidad propia, ¿me entienden? No tienen identidad propia. Hoy pareciera ser que estamos viviendo en un Atenas. Cada quien siga a su propio Dios. Y la pregunta es, ¿y Jesús? Nos dejamos influir. Vean cómo la música es poderosa.
Hoy los adolescentes, 13, 14 años, escuchando este tipo que tiene parálisis cerebral o facial, Bad Bunny, este que habla, ¿no? Y tú escuchas chamacos de secundaria escuchando Bad Bunny, pura letra basura, pura basura de letra. Y los ves vistiéndose como este pobrecito que tiene parálisis facial para hablar. Otros como el otro colombiano despistado, misógino, Caluma, Saluma, Baluma, como se llame, ¿no? Todo el mundo peinándose como el Maluma. Y la pregunta es, la gente se hace pequeñitos ídolos, ¿me entienden? Lo que llamamos, se dejan influir. Y viene la pregunta nuevamente, ¿y Jesús cuándo influye en tu vida? ¿Cuándo dejas que Jesús influya en tu vida? Necesitamos regresar a una cultura evangélica. ¿Y qué es una cultura evangélica? Que así como estos despistados logran influir en nuestra sociedad, la pregunta es, ¿por qué no logramos que el evangelio logre influir en los jóvenes? Necesitamos una cultura evangélica. Lo triste es cuando admiramos a tantos seres humanos que perdemos de vista a Jesús. Fíjense, admiramos. Número 2, hablamos como las personas que admiramos. 3, pensamos como las personas que influyen en la sociedad sin detenernos a pensar. A ver, ¿esto que estoy pensando es lo correcto? Ah, no, como el artista tal es pro aborto, yo también porque me cae bien. Y ahí va la gente. No tiene ni la mínima idea de por qué es pro aborto, pero sigue, porque la cantante o el artista tal es pro aborto, allá va. Hoy vivimos en una sociedad donde el joven adolescente no piensa por sí mismo. Ha dejado que otro piense por él. Y número 4, sí, repito, lo triste es admirar, hablar, pensar y peor, actuar como los que influyen, ¿no? Pues es normal, la gente y sin raspar muebles, pero es la verdad. Hoy la gente dice, un tatuaje, un tatú, una perforación, un piercing. ¿Por qué? Viene la pregunta, ¿por qué un cristiano tendrá que hacer esa pregunta? ¿Por qué? Porque en el fondo nos dejamos influenciar por otros. No hay una identidad personal, no hay. Por eso el Papa, mi respeto del Papa Francisco, en la reflexión sobre, por ejemplo, sobre los tatuajes, dice, ¿qué buscas? ¿Qué pretendes? ¿Cuál es el fin? Olvidando lo que dice la palabra, el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y Jesús, le viene la pregunta fundamental, y Jesús, así como estos artistas que los hacemos pequeños ídolos, viene la pregunta, y Jesús, ¿cuándo será digno de nuestra atención? Le prestamos atención a los cantantes y a los futbolistas. Yo recuerdo, sinceramente, en esos tiempos cuando todavía jugaba este jugador brasileño, el fenómeno, ¿no? Ronaldo, ¿no? Me acuerdo, yo lo hice. Ronaldo, pelón y el copete aquí nomás. Y yo en mi adolescencia dije, y a los 15 días, pum, también yo, pelón, copete nomás. El otro Cristiano Ronaldo, su rayota acá, una Z, una acá, ahí ves a todo el mundo. Cuando en una novela, me acuerdo de RBD en mis tiempos, uno de ellos se rascaba aquí la ceja, así, ahí va todos también aquí, así, haciéndose sus líneas. En el fondo, hoy, repito, una adolescencia y juventud líquida. ¿Qué es una sociedad líquida? Una sociedad donde no tiene principios concretos, no tiene valores personales, no tiene valores sólidos. Se deja llevar por el molde, ¿no? El agua se adapta ¿a qué? Al recipiente. Hay que aprender a ser como una roca. La roca no se adapta al molde, a menos que lo forces. La gente, ahora, dice el Evangelio que escuchamos el día de hoy, Jesús dice, hay muchas cosas que tengo que decir, muchas cosas.
¿Por qué? Porque la gente, hermanos, al final, perdón, la primera lectura al final, la gente gusta de escuchar cosas bonitas. Y cuando escucha lo que tiene que escuchar, se retira. ¿Qué hicieron los atenienses cuando escucharon la palabra resurrección? Se va. Porque hay que reconocer que la verdad misma, es difícil de aceptarla. La verdad misma duele aceptarla y muchos no están dispuestos a aceptar la verdad. Cuesta llevar la verdad. Pero para comprender, queridos hermanos, el verdadero sentido de la vida se aplica a lo que dice la primera lectura de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 28. Dice, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Es una atribuida a 3 filósofos, ¿no? Esa frase está atribuida a 3 filósofos. Pero Pablo la retoma como suya, la hace evangélica, inculturaliza el evangelio y dice, porque en Dios, otra vez, dice, vivimos, nos movemos y existimos. Debemos dejar que el Señor influya en nuestra vida, como en el Evangelio. El Evangelio nos recuerda que Jesús tiene una pedagogía y Jesús dice, hay muchas cosas que tengo que enseñárselas, pero aún no se las voy a decir porque va a venir el Espíritu. ¿Por qué? Porque Jesús tiene una pedagogía para enseñar. ¿Qué se entiende por pedagogía? Un método de enseñar. Y sabe Jesús que no nos tiene que sobrecargar de conocimiento, tiene que haber un proceso. Dios, nuestro Señor, tiene una pedagogía propia, una forma, digamos, peculiar de enseñarnos el camino. Y para enseñarnos lo hace de forma paciente. Y dice, vendrá el Espíritu, Él les va a explicar. Hoy, queridos hermanos, finalmente, estamos en tiempos en los que hay que guardar silencio para escuchar la voz del Espíritu. Queremos discernir la vocación, queremos discernir la propia vida, queremos discernir el tiempo en que vivimos, se necesita el silencio para escuchar la voz del Espíritu. Como dice la palabra, porque Él nos irá guiando hasta la verdad plena. Porque una verdad a medias no es verdad, es mentira. La verdad es plena, perfecta y simple. Dejemos pues que el Espíritu Santo nos logre influir en nuestra vida y que sea la vida de Jesús la que ahora nos permita crear una cultura del Evangelio, una cultura evangélica, donde sea Cristo el que logre influir en nuestra sociedad. Que seamos los cristianos los que logremos influir en el mundo y no el mundo influya en nosotros. Nosotros tenemos que influir en el mundo. Que así sea.